Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos. Saludo a los que nos visitan por primera vez, también a los que nos ven en medios electrónicos, el Facebook y la gente que está en Zoom. Señor me los bendiga. Mandamos acá un saludo muy especial de parte de la iglesia, de los que estamos acá reunidos en el salón. Gloria al Señor. Y como decía Helen, hoy estamos con el segundo mensaje de esta serie. Una serie de 7 semanas, siempre hago un mensaje introductorio para la primera semana y a partir de ahora se van enlazando los mensajes del sábado con el mensaje de los grupos pequeños. De acuerdo a lo que me ha informado Javi Lucas, somos más de 110 personas ya que estamos matriculados en grupos pequeños y posiblemente se vayan a unir más personas. Posiblemente alguno de ustedes no esté inscrito, así que los invitamos. Ahí estamos. 13 grupos en estos momentos abiertos para que puedan escoger el mejor horario y la mejor ubicación posible. Intentemos matricularnos en un grupo pequeño. Yo creo que esta serie va a ser muy retadora y es una de las cosas que Jesús nos pide. Tenemos que entender eso. El Señor nos llama a ser sus discípulos. Y cuando el Señor nos llama a ser sus discípulos, nosotros tenemos que saber responder. ¿Cómo responder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra del Señor? Y es precisamente lo que vamos a hablar este fin de semana. Este fin de semana vamos a hablar sobre la decisión que usted y yo debemos de tomar cuando Jesús nos llama. Jesús nos llama, lo llama a usted, me llama a mí. Si no estuviera usted sentado en esta silla o estuviera conectado usted por medio electrónico. El Señor lo ha llamado. Y yo lo que he notado en mi caminar cristiano es que muchas veces Jesús nos llama y nosotros quedamos como paralizados, como no sé, como indecisos, como no sabemos qué hacer, no tomamos decisiones. Muchas personas no son comprometidas porque nunca tomaron una decisión, porque Jesús los llamó y se quedaron viendo a ver qué pasaba y viendo a ver qué más entendía y viendo a ver qué hace la gente y pensando a ver si arranco o no arranco. Y se quedan en una indecisión. Y eso es lo que vamos a ver la noche de hoy en los grupos pequeños. ¿Qué pasa o qué debo hacer cuando Jesús me dice, levántate y sígueme? ¿Me quedo ahí paralizado nada más? Por supuesto que no. Nada va a suceder si nosotros no tomamos una decisión. Necesitamos tomar decisiones para cambiar nuestra vida. Si queremos cambios en nuestra vida, tenemos que tomar decisiones. El Señor nos deja esa libertad. Los cambios requieren decisiones y no basta con querer, no basta con desear, no basta con anhelar ser esto, ser aquello, convertirme en esto, convertirme en aquello. Eso sucede en la vida normal y sucede en nuestra vida cristiana. Si nosotros queremos ser la persona que Dios quiere que seamos, usted me pregunta, pastor, ¿Dios querrá que yo me convierta en la persona que Él desea que sea? Esa persona que está pensada desde antes de la creación. Y yo le digo, sí, por supuesto que sí, pero tienes que tomar una decisión. Porque si no nos vamos a quedar ahí sin arrancar. Nada sucederá si usted no da el primer paso. Así como sus discípulos cuando Él estuvo acá en la tierra tomaron una decisión. Y hoy vamos a ver una historia muy cortita de Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, donde Mateo toma una decisión a partir de una invitación de Jesús. Y entonces vamos a ver las cosas que usted y yo debemos de saber a la luz de la palabra de qué hacer cuando tomamos una decisión, porque van a aparecer un montón de cosas en nuestra cabeza. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué decido? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que antes de ir a la palabra, vamos a orar para que el Señor tome control de esta reunión y que permita que nosotros podamos concentrarnos. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa posibilidad y que limpiemos nuestros corazones y los pongamos dispuestos. Amén. Bien. Señor, te pido en el nombre de Jesús que ven aquí, Señor, cumple la promesa que está escrita en tu palabra, que somos más de 2. Y tu palabra dice que cuando somos más de 2 y estamos reunidos en tu nombre, tú estás aquí y sabemos que tú estás acá. No te podemos ver, pero te podemos sentir, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, toma control de esta noche, toma control de todas las cosas que se hagan aquí en esta tu iglesia, todos los medios electrónicos, del sonido, todo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que viene de ti
salga de acuerdo a tu voluntad de mi boca y que llegue a nuestros corazones, a nuestra mente. Que no se quede ahí, Señor, sino que lo más profundo de nuestro ser, que llegue. Tenemos que cambiar muchas cosas, Señor. Y muchas veces, a pesar de lo que lo entendemos, no lo logramos hacer. Y te pedimos que, por favor, también dominio propio y ese querer y ese desear hacer las cosas, Señor. Porque tú nos pones el querer como el hacer. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de nosotros. Danos concentración para esta noche. Dame fluidez de palabras, Señor, y poder explicar esto que tú me has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Verso corto. La palabra del Señor dice, aparece en sus pantallas. Verso central. Voy a ver algunos otros versos para reforzar esta palabra. Y nos vamos a concentrar en dos cosas que este verso dice. El Evangelio de Mateo dice que el Señor llegó donde estaba un servidor del gobierno, un recaudador de impuestos. Ahí donde se sentaban ellos a recolectar sus impuestos. Y dice Jesús dice la palabra del Señor que Jesús se acercó y dijo que Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Dos cosas que marco ahí en la pantalla. La palabra sígueme, que es la posición del Señor, y la posición de Mateo se levantó y lo siguió. Y eso es lo que está dando título a la enseñanza del día de hoy. ¿Qué hacer si Jesús me dice eso? Sígueme. ¿Qué pasa si nosotros estuviéramos en la posición de Mateo? ¿Qué hacer? Hacer lo mismo que hizo Mateo. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Pero ese levantarme y seguirlo tiene su tema. Nos cuesta. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué debemos hacer a partir de este versículo? Y a lo mejor me dice, hey pastor, levantarme y seguirlo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer esto que hizo Mateo? ¿Por qué nos cuesta tanto comprometernos? Como realmente Jesús nos pide que nos comprometamos. Porque hay muchas dudas. Ahora estaba haciendo algunas encuestas, entonces yo le preguntaba ahora a José Daniel, José, ¿por qué crees vos que la gente le cuesta mucho cuando el Señor nos llama comprometerse realmente con Él? Entonces él decía, bueno, papi, puede ser que temor y puede haber dudas y puede haber, pero sobre todo llegamos a la conclusión, falta de fe. Pero hay una serie de cosas que a nosotros nos impide realmente dar el paso para seguir a Jesús de forma real, genuina, verdadera, comprometida. Porque somos muchos, que hemos pasado por esas indecisiones. ¿Qué hacer entonces? Si Jesús te dice, sígueme, así como le dijo Mateo, ¿qué haces? ¿Tomar la decisión? Sí, pero ¿cómo? Entonces yo le doy 5 cosas que al menos entiendo que puedo traer esta noche. Al menos son 5, puede ser más. Pero vamos a concentrar en 5 y vamos a tratar de llevarlos de acuerdo a la historia de Mateo. Y lo que podemos entender del Evangelio, de su vida, para tratar de dar respuestas. Número 1, el primer planteamiento que yo hago ahí es, levántate. Si el Señor te dice, sígueme, te levantas. Por una razón bien especial. Es Jesús, es el Rey de Reyes, es el gran yo soy el que te está diciendo, sígueme. Ya con eso es suficiente. No es cualquiera que te está diciendo sígueme. No es un político, no es un líder de acá de la tierra. No es esa persona que admiras aquí en la tierra. Es el mismo Dios que te está diciendo, sígueme. El tema es que si nosotros entendemos quién nos está llamando, si estamos determinando nosotros que es el mismo Dios que nos está diciendo sígueme. Mateo, ¿qué hizo ante el llamado del mismo Dios hecho hombre? No puso excusas.
No se puso en pensamientos, ni en análisis, no, ese inmediatamente se levantó como un resorte. El Señor le dice, sígueme, y él obedeció, levantándose sin discusión, sin excusas, sin miramientos. Porque él sabía que se trataba del mismo Dios de Jesús. Jesús hizo esa misma pregunta a otras personas. Ahí habían otras personas que estaban ahí presentes y no vieron a ese hombre como el Hijo de Dios, como sí lo vio Mateo. En la época de Jesús, hablaba la semana pasada que esperaban al Mesías, pero un Mesías diferente a Jesús. No ese carpintero humilde. Esperaban a un gran guerrero, victorioso guerrero. La gente decía, ¿cómo de Galilea va a salir algo bueno? ¿Cómo un carpintero de Galilea va a ser el Mesías? ¿Cómo un hombre tan humilde? Si ellos hubieran creído que ese Jesús es el Hijo de Dios, se hubieran levantado como Mateo. Pero muchos no creyeron. ¿Será que a nosotros, mis hermanas y mis hermanos, nos pasa eso? Desmeritamos ese llamado. Pensamos que no es Jesús el de la Biblia, no es ese Jesús el de las historias, no, ese libro está lleno de cosas y de historias y no aplica para mi vida y no lo entiendo y desmerito que es palabra de Dios. Y desmerito mi llamado. Y desmerito esa palabra, sígueme. Y no me doy cuenta que es Jesús mismo el que me está invitando. Porque no creo, porque ese carpintero de Galilea no existe, o no está aquí, o está muy viejo y muy desactualizado, no sé qué cosas pasan por nuestras cabezas. ¿Crees que realmente es Jesús el que te está llamando? Esa es la pregunta, es fe. Juan 1:11, el apóstol Juan dice, y vino a lo de su pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Vino, otras versiones dice, vino a lo que era suyo. Pero la gente lo rechazó. Y el otro versículo dice, mas a todos los que creyeron en él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Usted tiene una decisión que tomar. ¿Crees que es Jesús? ¿O desmerita la palabra del Señor? ¿Crees que es Dios el que estás llamando? ¿O lo desmeritas? Ese versículo de Juan 1:11 fue la tragedia del pueblo de Israel. La tragedia. El pueblo judío que no creyó en el Mesías, no creyó en las promesas desde un inicio. Cuando esos famosos reyes de Oriente llegaron a preguntar, mire, ¿y a dónde va a nacer el Mesías? En Belén de Judá, le respondieron los estudiosos. Sabían las escrituras, esos estudiosos sabían que el Mesías iba a llegar y había un montón de promesas y de profecías que se estaban cumpliendo y aún así no creyeron. Y a nosotros nos pasa también. No tenemos que ser nosotros ateos, no tenemos que ser nosotros musulmanes para rechazar a Jesús, porque viene a nosotros, pero nosotros lo rechazamos. Como si fuera ¿qué? No como si fuera Dios. Si nosotros creyéramos que fuera Dios, no dudamos. No nos ponemos en análisis. Cada vez que nosotros leemos la palabra y dudamos de lo que nos está diciendo Dios por medio de su palabra, nos estamos rechazando. Cada vez que nosotros dudamos de la verdad que está escrita, estamos diciéndole al Señor, aquí me quedo sentado en mis cosas. No me levanto. Eso es una aplicación para la vida diaria de todos. Dios quiere que nosotros lo sigamos, Dios quiere que tengamos intimidad como la tuvo Abraham, como la tuvo Moisés, como la tuvo sus discípulos, los discípulos de Jesús. Y nosotros sentadotes, por indecisión. ¿Será, Señor? ¿Será a mí? Para los que creemos que Jesús es el que nos está llamando y nos está diciendo, sígueme, esto se convierte en una decisión, repito, diaria, de todos los días. Y si nos quedamos sentaditos es porque no creemos que es Dios el que nos está llamando.
No es a mí. Esto que está escrito no es de mí. Un sermón como este no es para mí. Sígueme. Y nos levantamos y vamos. Si el Señor te está diciendo hoy sigue, levántate y date cuenta que es Jesús el que te está llamando. Número dos. ¿Qué hacer si Jesús me dice sígueme? ¿Te das cuenta que no lo mereces? ¿Te das cuenta que yo no lo merezco? Que Jesús se haya fijado en mí, me haya llamado y me haya dicho sígueme. Usted no lo merece, yo no lo merezco. Mateo no lo merecía. Mateo no se lo merecía, pero se levantó y lo siguió. ¿Por qué no lo merecía? Porque Mateo era un pecador, como es usted y como soy yo. Mateo era un recaudador de impuestos que no merecía un llamado. El recaudador de impuestos era una persona contratada por el gobierno, por el imperio romano, para que cobrara los impuestos que eran pesados para ese pueblo de Israel o para el pueblo judío. Entonces ellos tasaban un monto y les decía, vea, de ese monto usted déjese un porcentaje y me entrega el resto. Entonces ellos se caracterizaban por cobrar más. Entonces entre más cobraban, le cobraban más, daban la porción a Roma que les estaba pidiendo y la ganancia era más gruesa. Entonces eran odiados porque se convertían en traidores del pueblo judío. Y aparte de eso, abusaban de esa gente. Y se convertían en estafadores. Eso era un pecado grave. Y eran odiados. Entonces imagínense a Jesús llamando a una de las personas más odiadas, al que era ese famoso traidor, y Jesús lo llama y dice, Mateo, ven y sígueme. Y la gente decía, pero ¿qué está pasando acá? Es más, de hecho, si leemos este mismo pasaje, 2 o 3 versículos abajo, se da cuenta que el Señor fue criticado por sentarse con esos recaudadores de impuestos. Era ilógico. Bajo todas las luces era ilógico que Jesús se quisiera reunir con esas personas. Vea, si el Señor hubiera querido ganar adeptos y ser popular, no llamaba a un recaudador de impuestos. Al contrario, hubiera mejor llamado a un maestro de la ley, a un escriba, a un fariseo, a un saduceo, que eran aquellos que conocían la palabra, que eran distinguidos, que se reconocían por sus oraciones en las plazas, por sus grandes discursos, por su conocimiento, por la obediencia de la ley. Pero el Señor no vino a buscar a esa gente. El Señor vio a un recaudador de impuestos. El principio que tenemos que nosotros entender de ese pasaje o de esta situación es que el Señor no vino a llamar a las personas justas, vino a llamar a pecadores. Por una simple razón, no hay nadie justo. Entonces muchas veces nosotros cometemos el error que nos sentimos descalificados, y lo he enseñado varias veces. Me he dado cuenta en mi caminar cristiano que mucha gente dice, yo no puedo ser usado porque hago esto, porque soy esto, porque tengo esto. El Señor te da oportunidades. Por supuesto que tienes que arrepentirte. Por supuesto que tienes que cambiar. Por supuesto que tienes que ir delante del Señor a pedir perdón y cambiar tu actitud y tus hábitos y hacer las cosas correctamente. Pero el Señor te sigue dando oportunidades como me las da a mí, como se las dio a Mateo. Si Dios hubiera llamado exclusivamente a personas perfectas, no se hubiera hecho nada, y la Biblia, yo creo que la Biblia sería como 2 páginas. Porque está llena de personas que son ejemplo para nosotros hoy en día, de personas usadas a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus pecados, a pesar de sus cosas. El mismo Mateo, de acuerdo a los estudios más fiables, fue el que escribió el Evangelio. Esa persona que hacía las cuentas de los impuestos, lo único que se llevó fue la pluma para escribir. Dejó todo. Se arrepintió. Dijo, así no es la cosa. Moisés era un chichoso. Y por su enojo mató a un egipcio. Y por su enojo hizo un berrinche delante del Señor. Y el Señor le dijo, no vas a ver la tierra prometida. Y por su enojo, ¿qué hizo? Agarró las tablas de la ley y las tiró en el suelo.
Las partió en un montón de pedazos. Sin embargo, Dios transformó a Moisés en la persona más humilde que encontramos en el Antiguo Testamento. Y así sucede con David. David tenía una amante. Y para peores mata al marido del amante. Eso lo descalificaría. Allá en Josué 1 se habla de una prostituta, Rahab. Esa misma prostituta que aparece en Hebreos 11, entre la lista de las personas de más fe, a la par de los gigantes de la fe, ahí está Rahab, como una persona de fe. La mujer samaritana, ¿cuántos decía? ¿Cuántos matrimonios fallidos tenía? Y un hombre, y otro hombre, y otro hombre, y otro hombre. Saqueo, un estafador, y lo llamó por su nombre. Tomás, no hemos hablado de Tomás, un incrédulo, y el Señor lo usó. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? La misma de Pablo, cuando en 2 Corintios 4:7 se compara como una vasija de barro, porque nosotros somos vasijas de barro, agrietadas, rotas, remendadas, frágiles, defectuosos, quebrados. Pero dice Pablo 4:7 de 2 Corintios, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros somos frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Entonces el Señor, nosotros somos vasijas de barro quebradas y el Señor pone en nosotros su espíritu y es el que da luz y entre las grietas se deja ver la luz de Cristo. ¿Y qué hace Pablo? Pablo dice que él admitía que era frágil. Él decía, este aguijón no me deja en paz. Admitía su debilidad, admitía su pecado. Usted y yo debemos de admitir nuestros pecados y saber que somos débiles y contentarnos en nuestras debilidades, como hacía Pablo, porque la gracia del Señor abunda en mi debilidad y eso nos mantiene humildes y nos quita la arrogancia, saber que somos débiles. Ve, aquí hay una clave para que usted anote y la pegue en el refri, para que no se lo olvide. Frase de refri: Dios hoy no te llama por lo que eres. Dios no te pide ni te dice, sígueme por lo que eres, sino por lo que Él sabe que puede hacer en usted a través de su obra sanadora y transformadora. Por eso, nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Confiar. Reconocer que nos equivocamos, reconocer que tenemos debilidades, pedir perdón y seguirle sin dudar. Y Él nos va a transformar. Sin dudar. A pesar de que mucha gente diga, ay, santulón, o no sé cómo le va a decir. Y póngale su mirada en Jesús. Y ore el Salmo 138. El Señor cumplirá en mí su propósito. Ore, el Señor cumplirá en mí su propósito. Su gran amor perdurará para siempre. Y te pido, Señor, no abandones la obra de tus manos, porque sigo siendo formado, transformado por tu misericordia, por tu perdón y por tu palabra. Trabajando en mí. Número 3. ¿Qué hacer si Jesús me dice, sígueme? Número 3. No lo voy a tener claro todo lo que va a pasar, todo lo que tiene el Señor para mí con esa invitación, pero me levanto y lo sigo. ¿Usted piensa que Mateo tenía claro lo que iba a pasar con él? ¿Usted piensa que Mateo, cuando se levantó de ese asiento donde estaban los recaudadores de impuestos, sabía todo lo que iba a pasar a partir de esa decisión? Jamás. Es más, el Señor pasó enseñándoles a esos discípulos un montón de cosas y ellos todavía no tenían claridad de lo que iba a pasar. Y les dijo que iba a resucitar, y cuando Él fue capturado y fue crucificado, decían, todo se acabó.
Y ni siquiera tenían idea de lo que el Señor iba a hacer y que serían millones de personas que íbamos a convertirnos en personas que íbamos a depositar nuestra confianza en Él a partir de esos 12. Dicen que cuando el Señor resucitó, habían un aproximado de 100 discípulos, 100 cristianos. Y ahora somos una tercera parte de la población mundial. ¿Quién se iba a imaginar Pedro que iba a hacer lo que hizo, que con un sermón iba a convertir a 3,000 personas al cristianismo en la noche de Pentecostés? Ser discípulo de Jesús siempre comienza con una decisión, ya lo dije. Me levanto. No lo entiendo mucho. No sé qué va a pasar, decía Mateo, pero lo sigo. Las implicaciones que usted y yo vamos a tener a partir de decir que sí, tampoco lo vamos a saber. Pero usted no necesita eso para comenzar. Usted lo que necesita para comenzar es fe. El Señor nos está pidiendo que entendamos. El Señor nos está pidiendo que creamos. Porque la fe es saber que existe algo que usted no ve. Es la certeza de lo que no vemos. Y no estamos viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero yo me levanto y digo, los voy a seguir. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Muchas personas andan esperando, dicen, es que, sí, pastor, pero es que yo necesito tener claridad. Entonces, mira cómo me preguntan a mí cosas para tener claridad. Es que yo necesito tener claridad, entonces me preguntan cada cosa que uno dice, y les digo lo mismo. Vea, yo solo puedo explicar y qué bueno que lo sabe y todo, pero el Señor te está llamando a creer. A creer. Decía una frase ahí de una holandesa, se me olvida el apellido. Ya, preocúpese más por lo que sabe, no se preocupe tanto por lo que no sabe de la Biblia, pero preocúpese por lo que sabe de la Biblia y no aplica. Muchas veces queremos saber todo. Entonces somos analíticos, somos que nos gusta tener claridad y apertura y perspectiva. Y fe, lo que nos está pidiendo el Señor. Ven y sígueme. Yo soy el Rey de Reyes. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. No es entendimiento, es fe, es confianza. De que el Señor va a hacer la obra en ti. De que los planes del Señor son perfectos. De que estás confiando en el gran yo soy. Es aquel que tiene la capacidad de saber que un cabellito de tu cabeza se cae y el Señor ya lo contabilizó. Dice la palabra de Dios que sabe cuántos cabellos tenés en tu cabeza. Y si Él tiene control de hasta eso, no va a tener control de tu vida. Confiar. Y Dios va a mostrarte otras cosas y su voluntad conforme vayas creyendo, conforme vayas diciendo sí, aquí estoy, conforme vaya usted teniendo fe. El Señor no le va a mostrar todo de una sola vez. Es que así el Señor no trabaja ni ha trabajado. En la Biblia está que Él no muestra su plan de una sola, porque depende de obediencia. Entonces, ¿cómo vas a recibir el plan de Dios para tu vida? Desde un inicio dice, ¿para qué, Señor? Pero Señor, explíqueme bien, a ver, que te sigo, pero ¿para qué? ¿Y cómo es? Es fe, ¿no? Se trata de fe. Entonces mucha gente está esperando que tener claridad para ver qué es lo que voy a pasar porque soy analítico. Mira cómo escucho yo esa palabra. A mí me gusta tener claridad. Entonces andan buscando. El Señor nos pide seguirlo y eso implica muchas veces, no implica muchas veces, implica siempre confiar. Confiar en el gran yo soy. Yo cuando me consultan esto, siempre pongo un ejemplo. No sé si usted ha tomado atención que cuando alguien le explica a alguien a manejar, usted contrata a una persona para que maneje, la primera lección es, siéntese en el volante. Y la otra persona que le dice, vea, este es el volante, aquí está el pito, estas son las marchas,
Estos numeritos acá, aquí está la reversa, está el velocímetro, este es el no sé qué, aquí está esto, aquí está el otro, y les explican todo, ¿cierto? Y después de eso, ya le dicen, ponga la marcha, ahora sí intente sacarlo, y intente sacarlo, y conforme van avanzando, y después lo ponen en carretera. Y ya después le dicen cómo se pone segunda, y todo lo que usted quiera. Pero lo primero es lo básico. Es igual actúa el Señor. Imagínense si alguien que estuviera aprendiendo a manejar dice, no, vamos de una vez a la calle. Yo no necesito sentarme aquí en el asiento porque usted me explique lo de las lucecitas. No, yo voy para la calle de una vez. Yo quiero que usted me enseñe a manejar a 80 en la pista. Eso no va a pasar. ¿Qué le va a decir el maestro? No, yo no puedo hacer eso. Así es el Señor. ¿Por qué te va a decir algo si no sos obediente? O sea, ¿por qué el Señor te va a revelar su voluntad si no te querés sentar en el asiento para explicarte lo básico? No me quiero sentar. Bueno, no vas a aprender. ¿No te quieres levantar? Bueno, es tu decisión, te la respeto. Pero quiero saberlo todo. Y ese es el tema, ¿verdad? Y si yo no lo obedezco, no lo sigo. Y si no lo sigo, no lo conozco. Y si no lo conozco, no sé de su voluntad. Y si no sé de su voluntad, no voy a ser obediente a su voluntad. Y si no soy obediente a su voluntad, no me va a revelar otras cosas. Y eso es como un ciclo virtuoso. Entre más obedece a usted, más va a saber de Jesús, más lo va a conocer, más va a tener más voluntad de parte de Él, más le va a mostrar. Y le muestra otras cosas y usted las obedece y se convierte en un ciclo virtuoso. Eso lo explica Colosenses 1. La Biblia dice que los saduceos y los fariseos se acercaban exigiéndole señales milagrosas. Muchas veces nosotros decimos, bueno, enséñame señales, dígame qué me vas a hacer. Eso no va a pasar acá, ni pasó allá hace 2000 años, ni pasa acá. Misericordia del Señor presenta milagros como los presentó allá. Pero no es fe por lo que usted ve y toca, es fe por lo que no ve. Te levantas y confías en el Señor. Levántate y síguelo. ¿Ok? 4. ¿Qué hacer cuando Jesús me dice sígueme? Punto número 4. ¿No te sientes preparado? No importa, levántate y síguelo. Que muchas veces nosotros somos llamados a ser sus discípulos y dicen, ay no Señor, pues que yo no tengo y tengo miedos y yo no sé cómo es y yo no sé nada de la Biblia y yo no sé. Eso es un proceso en desarrollo. La obra del Señor empieza a desarrollarse toda tu vida. El propósito de Dios para sus discípulos es que nosotros parezcamos al Maestro. Y como el Maestro es perfecto, usted nunca va a alcanzarlo, yo nunca lo voy a alcanzar hasta el tiempo en presencia de Él en el cielo. Entonces, siempre va a haber que aprender. El discípulo es un eterno seguidor, un eterno aprendiz. Y nosotros tenemos que conocer eso. Él cuando llamó a sus discípulos, no los llamó porque estaban preparados. Si hubiera llamado a saduceos y a escribas y a maestros de la ley. No, llamó a personas comunes y corrientes. Llamó a pescadores. El 90%, 90 y pico por ciento de la gente no sabía leer en ese entonces y llamó a gente que no sabía leer. Llamó a pecadores como Mateo. Porque el Señor prepara a la gente que llama. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos va trabajando, nos va enseñando. Y nosotros tenemos que tener la disposición de poder aprender de Él porque nosotros somos discípulos. Que somos discípulos. Y el discípulo aprende del maestro. El maestro nos enseña. Y nosotros aplicamos lo que el maestro nos enseña. Entonces Él enseñó a esos discípulos, a Mateo le enseñó a cómo depender del Padre. Enseñó la guía, cómo confiar en la guía de Dios. Les enseñó cómo confiar de Él como pastor. Y ellos entonces vieron el modelo de un maestro que demostraba poder, amor, obediencia. Experimentaba cercanía con el Padre.
Ellos fueron y estuvieron dispuestos a ser enseñados. La pregunta para nosotros es, ¿yo estoy dispuesto a ser enseñado por el maestro? ¿O pienso que lo sé todo? Porque muchas veces no abrimos el libro que nos da instrucción, porque yo me creo que yo lo sé. Y si no leo la instrucción del Señor, es porque pienso que yo lo sé. ¿O no? No, yo me la juego sin la Biblia. Yo me la juego sin la palabra del Señor. A mí. Y tenemos que nosotros permitir que el Señor nos enseñe. Ese discípulo que está decidido a seguir a Jesús es un discípulo. Discípulo. Aprende de un maestro que es Jesús. Juan 13:15 dice en palabras de Jesús: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Él fue nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que entender que el que es seguidor de Jesús es un eterno imitador. ¿Cómo vas a imitar a alguien que no conoces? Muchas personas separan, es que yo soy cristiano, pero cuando le dicen que es discípulo, no, yo soy cristiano, entonces separan el ser cristiano de ser discípulos, y eso está mal. Nosotros somos discípulos. Vayan y hagan discípulos. Pero nosotros decimos que como somos cristianos separamos el discipulado. Entonces yo llego al fin de semana, me siento ahí, después me voy y me quedo nada más con lo que oí. Y las iglesias tienen que proporcionar los medios. Eso es una responsabilidad que tenemos los pastores. Yo voy a dar cuentas por eso. Por eso me esfuerzo para que hayan, por ejemplo, los medios, los cursos, los grupos pequeños. Porque es la forma en que nosotros vamos aprendiendo del maestro. Se expone la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas veces aparece discípulo en la Biblia, en el Nuevo Testamento? 269 veces. ¿Sabe cuántas veces aparece cristiano en el Nuevo Testamento? 3. Y cuando dice que el término cristiano está en Hechos 11. Y dice que eso fue porque llegaron a un lugar y los enemigos de los cristianos, digamos, la gente que no era cristiana, se burlaba y le decía: cristiano es como pequeño Cristo, como cristianito. ¿Por qué? Porque ellos evidenciaban ser seguidores de Jesús, que hacían lo que Jesús hacía, que ellos decían: eso es un pequeño Cristo. Entonces le pusieron cristianos. Ustedes lo pueden leer en Hechos 11. Pero entonces el cristiano no se despega del discípulo. Fuimos creados para ser discípulos. Somos llamados a ser sus discípulos. Es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, ser parecidos a Él. Romanos 8:29 lo dice claramente: somos llamados a ser como Cristo. No es que yo soy cristiano y tengo una relación personal con Dios y no me reúno, no me congrego, no leo la Biblia. ¿A quién estás imitando? Es ilógico, es contrario al significado de cristiano decir que yo soy cristiano, pero no quiero aprender de un maestro, no quiero imitarlo. Eso es ilógico. Claro, porque sería, ahora que estamos dando clases a los chicos de música y de canto, es como si usted contratara a un profesor de música, le paga a ese profesor de música, le enseña un montón de cosas y después que todo lo aprendido no aplica nada. Sería ilógico, ¿verdad? Bueno, es ilógico que entonces un cristiano no sea discípulo. Así de claro. Entonces, en este punto, nosotros entonces no nos sentimos preparados, el Señor nos prepara. No sentimos que somos las personas capaces de poder hacer ciertas cosas, el Señor nos prepara. El Señor nos enseña. El Señor nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a llevar por el camino que Él quiere que nosotros tracemos. Amén. Último punto. Número 5.
¿Qué pasa si Jesús te hace la pregunta, sígueme? Tengo que saber que tiene un costo, pero me levanto y yo sigo. Claro que tengo un costo, por supuesto que sí. El Señor nunca lo ocultó, más bien lo explicó, lo enseñó, lo predicó. Vea, posiblemente uno de los que más experimentó esto fue Mateo. Mateo se dio cuenta que tenía que renunciar a ciertas cosas. Y fue algo especial, ¿verdad? Porque sabía que tenía que renunciar a algo muy bueno, porque ser recaudador de impuestos era muy bueno económicamente, vivían muy bien. Eran personas que podían disfrutar de muchos beneficios económicos. Y él dijo, renuncio a todo. Y lo otro es que cuando un cobrador de impuestos, por ser odiado por todo el mundo, deseaba dejar de ser recaudador de impuestos, nadie lo contrataba ni nada. Porque era un traidor. Y si le decía que no a Roma y después volvía a pedirle a Roma que quería hacer, él decía, no, yo no tengo confianza en usted porque usted ya me dejó votado, porque usted no. Entonces, renunciar al puesto de recaudador de impuestos era saber que no podía regresar. Pedro decía, supóngase Pedro decía, mira, es que voy a devolverme a pescar. Bueno, ahí estaban las redes, ahí estaba el agua y ahí estaban los peces. Pero Mateo no. Entonces, esto quiere decir que no podía, digamos, volver atrás. Muchos quieren seguir a Jesús, pero no quieren renunciar a nada. Caso contrario de Mateo, que renunció a todo. Y sin pensarlo mucho. Muchas personas escuchan la voz del Señor diciendo, sígueme, pero no quieren renunciar a nada. A nada. Entonces, yo no quiero renunciar a mi comodidad. Yo no quiero renunciar a mis horas de sueño. Yo no quiero renunciar a mis tiempos de deportes, a mis tiempos de esparcimiento. Yo no quiero y no renuncio a nada. Es más, muchas veces no renuncia ni siquiera a las malas compañías, a una relación impropia. No renuncia a nada, no renuncia a su orgullo para tomar la decisión que sabe que tiene que tomar. ¿Por qué no? Y simplemente es no querer renunciar a nada. Me siento tan cómodo que soy yo. Y después yo. Pero ser discípulo del Señor implica dar. Implica renunciar. Implica sacrificar, como lo vimos la semana pasada. Hay un buen ejemplo de dos personas que nos dejan ver algunas características de dos actitudes incorrectas que contrastan con lo que hizo Mateo. Estando el Señor en su ministerio, una vez enseñó a la multitud y después de enseñar, dice la palabra del Señor, eso está en Mateo 8, dice que se acercó un maestro de la ley, no de esos estudiosos, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y buena actitud, ¿verdad? Del maestro de la ley, yo te voy a seguir. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te sigo. El Señor le respondió, algo extraño, ¿verdad? Porque imagínense que el Señor ve a una persona que lo quiere seguir. Bienvenido, claro, así como cuando en las iglesias alguien viene nuevo, venga, adelante. Nos sentiríamos contentos. Pero el Señor les dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dice que otro se le acercó y también le dijo, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Sígueme, contestó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí vemos a dos personas con características diferentes que podemos estudiar, no voy a profundizar mucho. Hay varias cosas que podemos ver acá, pero vamos a concentrarnos en dos cosas, en la actitud, en la forma en que está diciendo sí. Primero es un maestro de la ley. Los maestros de la ley tenían buena vida. Ser maestro de la ley implicaba ser de una familia respetada, prominente. Solo ellos tenían el acceso a la educación.
Eso se quedaba para una cúpula del judaísmo, ser maestro de la ley. Entonces eran personas ricas, familias reconocidas, personas reconocidas, porque tenía posibilidad de estudiar. No era cualquier carambas ahí. Tenía reconocimiento de la gente admiraba mucho a esos maestros y tenía un montón de discípulos. Entonces, claro, ese maestro de la ley pensaba seguir a Jesús. Está bien, pero no estaba dejando su condición privilegiada. Ese era el tema. Él quería seguir a Jesús, pero quería seguir cómodo, viviendo una vida tranquila, siendo reconocido, siendo aplaudido, una vida respetable, un reconocimiento delante de la sociedad, una vida intelectual, una vida en riqueza, y yo seguir a Jesús. Y entonces le dice el Señor, lo que pasa es que yo no tengo donde dormir. Y yo duermo donde me agarre la noche. Y para seguirme usted tiene que dejar todo eso y estar con la misma condición que yo estoy. Vas a tener que renunciar a todo eso. ¿Y qué dijo el hombre? No, la Biblia no lo dice. Quería seguir posiblemente viviendo en su comodidad, porque por algo Jesús le respondió eso. A nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. Señor, yo te sigo, pero no quiero dejar nada. Entonces sigo en mi comodidad, sigo en mi tranquilidad, no quiero sacrificar trabajos, no quiero nada. Todo lo quiero para mí. Entonces soy un seguidor de Jesús acomodado. Me ajusto. El Señor dice, no, se entrega. Vas a tener que dejar algunas cosas. Dejar la comodidad personal nos pide el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en la comodidad de las demás personas. Porque tenemos que servir a las demás personas. Porque tenemos que ocuparnos de las demás personas. Entonces nosotros pasamos a segundo término. Eso no lo entendía el maestro de la ley. El Señor lo que le está diciendo es, vea mi amigo, la vida cristiana no es cómoda. Ser un discípulo mío no es cómodo. Y nos dice a nosotros hoy, ¿quieres seguirme? Sí, pero no va a ser cómodo. No espere comodidades. Esté dispuesto a sacrificar. Porque el Señor dice, mira, lo mismo que me pasaba a mí te va a pasar a vos. Así como yo estaba incómodo, te vas a incomodar. A mí me odiaron, a vos te van a odiar. A mí me criticaron, a vos te van a criticar. A mí me dijeron mentiroso, a vos también te van a decir que sabe qué cosas. A mí me dijeron que yo era el príncipe de las tinieblas, a vos también. Y ahí puedo seguir. Porque ese es el precio de seguir al Señor. Y viene el otro y le dice, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi papá. El Señor le dice, deje que los muertos entierren a los muertos. Parecería como muy duro el Señor con esto. El carambas que estaba diciendo decir, déjeme hacer algo primero. Le puso una condición. Yo te sigo, pero tengo que hacer ciertas cosas primero. Y el Señor nos dice, no me ponga los bueyes detrás de la carreta. Yo soy primero. Y después viene todo lo demás. No me ponga acá. Porque nadie se merece mi posición de primer y número uno en su vida. Y si usted lo que está diciendo es que me va a seguir con esas condiciones, yo le voy a decir que no. Así no es. Entonces uno dice, pero a simple vista parece muy sensata la solicitud, ¿no? Me parece como muy buena. De ahí es mi papá, tengo que irlo a enterrar. Realmente esta frase, los estudiosos, y yo voy con esta interpretación, voy más con esta interpretación, de que hay una frase en esa época decía que la responsabilidad de cuidar a sus padres o a sus abuelos era algo de los hijos. Por eso era tan importante, una de las cosas que era importante para ellos es tener muchos hijos, porque tenían muchos hijos que los cuidaran, pero no habían pensiones. Entonces cuando alguien decía que
quería enterrar al papá era porque quería cuidarlo y procurar que todo estuviera bien hasta llevarlo al puro final, y cuando ya muriera, pues su última responsabilidad era enterrarlo. Entonces a eso se refería posiblemente esta persona. Entonces él decía, bueno, denme un chancito, yo voy a ocuparme de mi familia y cuando termino con todas esas vainas, yo lo sigo. Así le dijo el Señor, no, yo soy primero. Yo soy primero. Nadie puede tener mi primer lugar, incluso sobre tu propia familia. Y es que es así. Incluso sobre tu familia, incluso sobre tus bienes, incluso sobre tus metas, incluso sobre tus planes, incluso sobre tu propia vida. Jesús no estaba diciendo que no amemos a nuestros padres ni no cuidemos. Jesús no dice no cuiden a los papás. Eso no está diciéndolo. Lo que está diciendo es busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. No me ponga condiciones ni me ponga la cuestión al revés. Nadie compite conmigo. Y eso es lo que tiene que estar en la mente de cada creyente. No sigo a Jesús porque tengo que cuidar a mis hijos. Típica excusa. Entonces yo les pregunto, ok, si te vas a ocupar de tus hijos, ¿qué les vas a enseñar? Si no sigues a Jesús, ¿con qué los vas a criar? ¿Con base a qué van a aprender? Perdón, pero veré algo muy diferente de lo que estás planeado para tus hijos dentro de 20 años. Porque le vas a enseñar otra cosa que está alejada de la palabra, porque no estás comprometiéndote con la palabra, con Dios y con ser un cristiano que se rige de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces no le vas a enseñar nada que sea de acuerdo a la palabra del Señor. Y si está fuera de la palabra del Señor, es incorrecto para tu vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿y qué pasa con la familia? Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar en familia, y hay tiempo para mi comunión con Dios, para mi estudio de la palabra, para mi oración, para congregarme con otros cristianos. No sé, pero un día estaba leyendo, y que ahora como tengo redes sociales y todo, entonces ahora me puse con las redes sociales de quiero estar visible por si sale una oportunidad de trabajo, esa es la verdad. Entonces me metí a una red social de estas que son para trabajo. Entonces es interesante porque aparece una persona ahí que dice una frase como algo así como decía: dentro de 20 años los únicos que se van a acordar de que te quedaste tarde trabajando son tus hijos. Y claro, yo salgo del trabajo donde estoy en 30 días, en 2 días nadie se acuerda de lo que yo me esforcé. Es así de claro. Entonces empezaron a haber una serie de comentarios. Entonces había gente, sí, claro, sí, no decían amén porque es una red de trabajo. Decían, no estoy de acuerdo y por supuesto, no sé qué cosas. Pero había gente que defendía el hecho de que la gente tenía que quedarse tarde trabajando sobre sus hijos, y ponían cada argumento que a mí me llamó la atención. Y digo, este loco ¿pero qué está diciendo? Vea, unos fundamentos y unos argumentos que se ponían. Para mí al revés, familia primero y trabajo después. Y ellos decían que no. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo justificaban eso? Claro, la gente que justificaba es la gente que estaba en esa posición, de que son trabajólicos y defienden esa posición. Entonces cuando nosotros decimos, es que, ay, pastor, es que mi familia, es que mi mamá, es que mi no sé qué, es que no puedo, es que los hijos, es que hacer los estudios, es que tengo que ponerlos. No es lo mismo defendiendo la posición como esos trabajadores que defendían su adicción al trabajo. Al revés. El Señor no nos está diciendo en ninguna parte, vea, dejen de trabajar.
Tranquilos, ya viene el maná. Eso no lo está diciendo. Pero hay un tiempo para trabajar, un tiempo para la familia y un tiempo para el Señor. Y yo tengo que buscar primero el reino de Dios y su justicia. No pongo los bueyes detrás de la carreta. Muchas veces nosotros los cristianos nos ponemos en esas posiciones, defender una posición sin estar claros de lo que la palabra del Señor dice y cómo lo dice el Señor. Jesús no nos dice que aquel que no trabaja, que se desvela por esto, ¿no? Por supuesto que son responsabilidades, pero hay un equilibrio. El que es verdadero discípulo de Jesús es el que reconoce que Él tiene el primer lugar en su vida. Me robó una frase que vi por ahí, no le puedo dar crédito al autor, pero me pareció genial. Porque tenerlo todo y no tenerlo a Jesús es realmente no tener nada. Mateo nos da un ejemplo tremendo de cómo tenemos que renunciar, cuándo lo debemos hacer. No como el maestro de la ley, a medias. No como el otro hombre, colocando al Señor en segundo, tercero o cuarto lugar. Es realmente entendiendo que el gran yo soy nos ha llamado a que lo sigamos. Vamos a unas semanas para aprender más de esto. Son cosas que muchas veces no se predican en las iglesias, pero hay que enseñarlo. Son pocos los amenes que se pueden escuchar después de una predicación de estas, pero está escrito, no lo digo yo. Y eso es lo que vamos a enseñar. Ahora en los grupos pequeños vamos a dar herramientas para poder lograr esto. Entonces, creo que vamos a seguir con esa mecánica. Vamos a exhortar acá en los sábados, ojalá que sigan llegando. Y vamos a enseñar herramientas en los grupos pequeños. Así que si usted no se ha matriculado, vuelvo a decirle, hay que matricularse. Hay mucho que aprender con respecto al compromiso que Dios nos pide, la entrega que el Señor nos pide. Y por eso nos hemos propuesto hacer esta enseñanza, para equiparnos, para que podamos tener esas herramientas para ser las personas, el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Amén. Nos ponemos de pie para orar al Señor y darle gracias por este tiempo. Al final hay hoy un compartir, como siempre tenemos nosotros, cuando hay grupos pequeños siempre tenemos un compartir, entonces al final nos quedamos a un compartir. Amén. Señor, te damos gracias, precioso Señor, por todo lo bueno que eres, por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor y por ser ese Dios tan misericordioso que nos da una y otra y otra y otra oportunidad. Gracias, Señor, porque nos has visto con ojos de misericordia, nos has llamado. Estamos seguros de eso. Estamos acá. Estamos intentando dar los pasos correctos. Nos cuesta, Señor. Mira nuestros corazones, mira nuestros anhelos y mira nuestras debilidades y ten misericordia de ellas. Aquí venimos un grupo de tus hijos pidiéndote perdón por las veces que no he hecho lo que tú me has pedido que haga. Vengo delante de ti diciéndote que muchas veces te he puesto en tercero y cuarto y quinto lugar en mi vida y no te he dado esa posición que solamente tú te mereces. Tú que eres dador de todo, que me ha dado la salvación y la vida eterna, al cual le debo absolutamente todo y no reconozco eso, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me des de tu espíritu doble porción. No puedo solo. Necesito de tu poder, de tu amor y de tu misericordia todos los días. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos ser esos discípulos obedientes, dispuestos, comprometidos, esos que somos llamados a hacer luz para las naciones, sal de la tierra.
Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu luz brille en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que la gente pueda decir, hubo una transformación en la vida de él, de ella. Y que nosotros podamos responder, sí, hubo una transformación, sí, cambié por la obra redentora de mi Salvador. Por la obra maravillosa, llena de amor, de aquel que ha hecho lo que yo no pude hacer. Bendícenos, Señor, para ser testigos a las personas que no te conocen. Discípulos comprometidos que estemos dispuestos, Señor, a sacrificar cosas, entendiendo que este paso por esta tierra apenas es de una mínima fracción comparados con las riquezas en gloria que vamos a disfrutar por una eternidad. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que de aquí a esta iglesia se levante un grupo de soldados, servidores tuyos, comprometidos, dispuestos, Señor, a obedecerte y hacer lo que tú nos pides, que es llevar tu palabra a más personas y hacer más discípulos como tú has querido y nos has mandado a hacer. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada uno de ellos, a sus familias, en sus trabajos, en sus proyectos, en cada una de las cosas que emprendan. Dales luz para que puedan saber a dónde caminar. Y te pido que en nombre de Jesús, Señor, que no les falte nada, que sientan tu presencia, que sientan, Señor, ese abrazo, Señor, que viene de ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos, guárdalos, muéstrales tu favor. Bendícelos en cada área de sus vidas y que ellos puedan glorificar tu nombre por el derrame de bendiciones que han recibido y van a recibir. Que seamos agradecidos hoy y de antemano. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control de las sesiones de los grupos pequeños. Más de 100 personas, Señor, están buscando más de ti. Vamos a aprender lo que significa ser un discípulo comprometido como tu palabra lo dice. Así que danos de ese tiempo, Señor, organiza nuestras agendas, facilita las cosas para que este grupo de personas, después de esta serie, salgamos como iglesia con un mayor compromiso, sabiendo que todo es por tu misericordia y por tu gracia, porque por nosotros ni siquiera arrancaríamos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pido que nos bendigas tú a nosotros. Tu iglesia dice, amén, amén, amén. Damos gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vea el compartir picadillo de repollo que hizo la pastora. Así que los que saben cómo es el picadillo, ya saben lo que les estoy hablando. Los que no saben y no lo han probado, vayan de primerito, no los vayan a dejar sin picadillo. Así que quedémonos un ratito, ahí vamos a disfrutar un ratito de compartir. Y si no se han matriculado en un grupo pequeño, por favor anótese. Gloria al Señor, nos vemos la próxima semana.